Resolveremos el primer ejercicio de la actividad número 1 del tema trabajo y potencia. El ejercicio menciona un bloque cuya masa es de 5 kilogramos, es empujado por una fuerza horizontal de 50 newton, como se muestra en la figura. Hallar el trabajo total realizado, sabiendo que el coeficiente de rozamiento es de 0,2 y la distancia recorrida es de 3,5 metros. Nos da la gráfica y observamos que el plano inclinado tiene un ángulo de 35 grados. Aquí al lado he colocado todas las fuerzas que actúan sobre el cuerpo. Tenemos la fuerza que se proyecta en este sentido de 50 newton. Tenemos la fuerza normal que forma un ángulo recto con la superficie. Y ahí está la fuerza normal de color celeste. También tendremos el peso del cuerpo. El peso del cuerpo siempre dirigido hacia abajo. Y aquí podemos observar el peso del cuerpo con un vector. El peso del cuerpo sale 49, multiplicamos 5 por 9,8 y el resultado es 49 newton. A continuación, otra fuerza que también se presenta es la fuerza de rozamiento, porque este cuerpo se intenta subir por esta superficie. Entonces, el rozamiento se opondrá al movimiento, entonces vendría en este sentido. Y ahí tenemos el vector de fuerza de rozamiento. Ahora, el ángulo de inclinación es 35. Recordemos que ese ángulo se proyecta entre el eje Y y el vector peso, 35 grados. Por eso está de aquí a aquí, 35 grados. Ahora, un vector que tiene su ángulo siempre se descompone en dos. Uno en el eje Y otro en el eje X. Y recordemos que este ángulo de 35 se representará a este lado por ángulos alternos internos. Al trazar las líneas segmentadas, las paralelas, paralela de este vector, podemos observar de que se forman triángulos rectángulos donde vamos a aplicar las funciones trigonométricas, porque trabajamos en triángulos rectángulos. Para el eje X, para este vector peso X, tendremos el ángulo, la hipotenusa y el cateto opuesto de este ángulo. Vendría a ser la función seno. Diremos seno de 35 igual cateto opuesto, peso en X, dividido entre la hipotenusa, que se llama peso. Despejando el peso en X, tendremos el valor del peso en X. Lo mismo vamos a hacer para el peso en Y. Para el peso en Y, tenemos el ángulo, hipotenusa y cateto adyacente de este ángulo. Coseno, función coseno de 35 igual cateto adyacente sobre hipotenusa, peso. Despejamos el peso en y tendremos el valor del peso en Y. En el vector fuerza podemos observar de que también forma un ángulo de 35 grados con el eje X positivo. Lo que vamos a hacer aquí es de la misma forma aplicar las funciones trigonométricas, porque este vector al tener un ángulo se descompone en dos. El ángulo de aquí se va a representar en esta parte por ángulos alternos internos. Y de la misma forma trabajamos para función trigonométrica para el FY y F en X. Ahí están las funciones trigonométricas para FY y para F en X. Muy bien. Lo que vamos a hacer ahora es calcular el valor de la normal. Decimos entonces sumatoria de fuerzas en Y, en el eje Y, igual 0. ¿Por qué 0? Porque no existe movimiento en ese sentido. Las fuerzas que actúan son normal,
La fuerza normal sería aquí menos el peso en Y menos la fuerza en Y. Fuerza Y. Vamos a pasar esto al otro lado y vamos a tener peso Y positivo, fuerza Y positiva de igual forma. Reemplazando los valores, peso en Y, coseno de 35 por el peso. El peso es 49 newton más fuerza en Y. Fuerza en Y es igual a seno de 35 por el valor de la fuerza, que serían 50 newton. Introducimos esos valores a nuestra calculadora y vamos a obtener el resultado. Tendremos coseno de 35 por 49 más seno de 35 por 50. El resultado es 68.82. 68.82 newton. Muy bien, una vez que ya hemos obtenido el valor de la normal, podremos calcular la fuerza de rozamiento. Sabemos que la fuerza de rozamiento es igual al coeficiente de rozamiento por la normal. Vamos a subir esto un poco y colocamos la fuerza de rozamiento. Vendrá a ser fuerza de rozamiento igual U por la normal, o el micro, el símbolo de micro, por la normal. Reemplazamos los valores. U vale 0,2, 0.2 por la normal, que vendría a ser 68.82 newton. Introducimos a la calculadora 0.2 por 68.82, 13.76. Ese es el valor de la fuerza normal. Una vez que ya hemos calculado la fuerza normal, vamos a calcular el trabajo para cada una de las fuerzas. Para cada una de las fuerzas. Vamos a comenzar con la fuerza. El trabajo de la fuerza, sabemos que la fórmula de trabajo es igual a fuerza por coseno del ángulo por la distancia. Comenzamos entonces. Vamos a reemplazar aquí trabajo de la fuerza igual F vale 50 newton por coseno. ¿Cuánto es el ángulo que forma el vector fuerza con el eje X positivo? Sería 35. Por la distancia que recorre sería 3.5 metros. Igual, hacemos la operación. 50 por coseno de 35 por 3.5, el resultado es 143.35. Ese es el valor del trabajo de la fuerza. Vamos a pasar a hacer el trabajo, vamos a empezar a calcular el trabajo de la siguiente fuerza. En este caso vendría a ser el trabajo de la normal. Reemplazamos aquí. Simplemente vamos a cambiar y vamos a colocar normal. La normal es perpendicular al plano. Coseno, ¿cuánto de ángulo estará formando entre el vector de la normal y el eje X? Estará formando un ángulo de 90 grados. Vamos a colocar, a ver, aquí para que ustedes mismos puedan comprobar cuánto va a salir. Sabemos que la normal es 68.82 por coseno de 90 grados.
por la distancia de 3.5 metros. Al introducir a su calculadora, les va a salir 0. ¿Por qué? Porque coseno de 90 es 0. Pasamos con la siguiente fuerza y vamos a hacer lo mismo. Vamos a aplicar la misma fórmula y vamos a observar qué ángulo formará con el eje X positivo. En este caso estaríamos hablando del trabajo de la fuerza de rozamiento. Fuerza de rozamiento vendría a ser 13.76. Vamos a reemplazar en esta ecuación la fuerza que hemos encontrado, la fuerza de rozamiento de 13.76 newton por el coseno del ángulo. Ahora, ¿cuánto de ángulo formará la fuerza de rozamiento con el eje X positivo? Forma 180 grados por la distancia de 3.5 metros. Igual el resultado sería 13.76 por coseno de 180 por 3.5 vendría a ser menos 48.16. Ese sería el resultado. Vamos a achicar. Muy bien, tenemos el valor de la fuerza. Y vamos a proceder a hacer lo mismo, pero esta vez con el peso. Usamos la misma fórmula. Esta vez decimos trabajo del peso igual fuerza 49 coseno del ángulo de alfa. ¿Cuánto de ángulo existirá desde el eje X hasta donde se encuentra el vector peso? Si todo esto es un ángulo de 90 grados, 90 menos 35 vendría a ser 55. Esta parte de aquí mide 55. Entonces 55 más 180 sería 235. Siempre debemos tomar en cuenta el ángulo que forma hasta el eje X positivo. Introducimos a nuestra calculadora y obtenemos el resultado de menos 98.37. Lo único que nos queda es sumar o restar los trabajos obtenidos de cada una de las fuerzas. Diremos trabajo resultante igual 143,35 más 0 menos 48.16 menos 98.37. Hacemos la operación con nuestra calculadora y obtendremos el resultado de 3.18. Ese sería entonces el trabajo resultante o el trabajo neto del ejercicio. Muy bien, espero que haya quedado claro. Y este ejemplo lo utilizan para poder guiarse.